Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al canal Veritas de Cretio. Gracias por estar aquí. Y si hoy quieres conocer los argumentos donde propongo el por qué el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre que Jesús reveló, quédate. Casi todos nos entregaron la Biblia como si fuera una sola historia, contada por una sola voz, de principio a fin. El Génesis, los profetas, los evangelios, una línea recta sin costuras, sin contradicciones. Hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero mostrarles las costuras, porque están ahí, siempre estuvieron, solo que aprendimos a no verlas. El método va a ser sencillo. Cada vez les voy a recordar lo que a ustedes les enseñaron que dice un versículo y enseguida les voy a leer el versículo que casi nunca les leen, el que dice lo contrario, y ustedes pueden juzgarlo. Empecemos por la ley. A ustedes les enseñaron un solo versículo. No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y en ese versículo les dijeron, ven, Jesús vino a confirmar todo lo anterior, o sea que aprobó la ley de Moisés. Lo que no les cuentan es lo que Jesús dice dos párrafos más abajo. En ese mismo sermón, empieza a repetir una fórmula y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, les habían enseñado ojo por ojo, diente por diente. Eso está en la ley, en el Éxodo. Y Jesús responde, no resistan al que es malo, al que te hiere en una mejilla ponle la otra. No lo profundiza, lo contradice. Y el mismo Pablo que tanto citan escribe en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. La palabra en griego es telos, término, final, no la cumbre de la ley, sino su final. Vamos ahora a la historia que más nos conmovió de niños, Abraham e Isaac. A ustedes les enseñaron que Dios, en su infinita misericordia, detuvo la mano de Abraham porque no quería la muerte del niño. Suena hermoso, pero abran conmigo el Génesis, capítulo 22 y léanlo despacio, porque lo que no les dijeron lo cambia todo. Pregunta, ¿quién le ordena a Abraham degollar a su hijo y quemarlo en holocausto? El texto lo dice con todas sus letras, Dios. Versículo 1 y 2. Ese mismo Dios que después les presentan como el que salva. Y ahora fíjense en un detalle que se les oculta. Quien ordena el sacrificio se llama Elohim, pero quien detiene el cuchillo en el versículo 11 se llama distinto. Y aquí dice que es el ángel de Dios. No es la misma designación, es un mismo relato. Hay quien pide sangre y hay quien le impiden y trae un carnero en su lugar. Entonces, aquí viene la contradicción que casi nadie se atreve a nombrar. A ustedes les enseñaron en la misma clase dos cosas. Primero, que Dios probó su amor perdonando a Isaac. Y después, ese mismo Dios entregó a su propio hijo a la muerte por nosotros y que eso también fue amor. Escúchenlo otra vez y despacio. Un Dios que perdona a un hijo y exige la sangre de otro, ¿no es en algo raro? Si detener el cuchillo sobre Isaac significó que el verdadero Dios no quiere sacrificios humanos, entonces exigir la cruz lo vuelve a contradecir. Las dos cosas no pueden salir de la misma voz. Y por eso llegamos al punto más delicado, el que casi nunca predica. A ustedes les enseñaron que el Dios del Antiguo Testamento y el Padre del que habla Jesús son exactamente el mismo y que ustedes lo conocen bien. Pero escuchen lo que el propio Jesús les dice a los que adoraban a ese Dios. Y lo dice en Juan 5:37. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Deténganse ahí, amigos. El relato del Sinaí dice que el pueblo sí oyó esa voz entre truenos en las montañas. Y Jesús les dice, la voz que oyeron no era la del Padre en Juan 8. Ese que ustedes dicen que es su Dios, no lo conocen. Y más adelante, sin suavizarlo, todos los que vinieron antes de mí
ladrones son y salteadores. Y cuando sus discípulos, imitando al profeta Elías, quieren hacer bajar fuego del cielo sobre un pueblo, Jesús los reprende. Ese no es el espíritu que él trae. Y ese contraste se repite en toda la Biblia, en todas partes. Una vez que aprenden a escucharlo o a interpretarlo, donde la ley manda apedrear a la adúltera, Jesús se planta y dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Donde la ley castiga con la muerte por trabajar en sábado, Jesús sana en sábado a plena luz y a propósito. Donde la ley separa alimentos puros e impuros, Jesús los declara todos limpios. Fíjense en el patrón. En cada punto donde la voz antigua aprieta, la voz de Jesús libera. Entonces, la pregunta ya no es sobre un versículo suelto, es esta. ¿Por qué nos entregaron la historia como una línea recta? Yo les propongo una respuesta y ustedes decidan si les hace sentido. Porque si ustedes escucharan esas dos voces por separado, con claridad, no podrían adorarlas como si fueran una sola. La línea recta no es un descuido, es un velo. Y detrás del velo hay dos fuerzas que llevan muchísimo tiempo disputándose el mismo nombre, el nombre de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero realmente? No les pido que me crean a mí. Eso sería nada más cambiar un relato por otro. Y es justo lo que yo no quiero. Les pido algo distinto. Abran ustedes el libro con sus propios ojos y en cada pasaje háganse una sola pregunta. ¿Cuál de esas dos voces suena como el Padre que Jesús vino a revelar? ¿Y cuál no? Esa pregunta sostenida con honestidad es lo que yo llamo leer de manera consciente. Nadie la puede hacer por ustedes. Y les advierto una cosa, una vez que aprenden a escucharla, ya no pueden dejar de escuchar. Así que nos vemos en la próxima.